Bueno, que ahora tanta gente conectada, tanta gente conocida también conectada que nos acompaña hoy en el microtaller, en este OpenDC. Estoy muy feliz porque hayan vuelto los OpenDC. Cuando estaban en manera presencial, la verdad que era una actividad muy linda para encontrarnos los docentes con la comunidad y que hayan vuelto en este momento tan especial para todos y para todas. La verdad que es algo hermoso. Así que gracias Lila por haberte puesto la camiseta de nuevo con los OpenDC y por habernos dejado este espacio para los profes de la Facultad de Diseño y Comunicación para poder acercarnos un poco a la comunidad. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Nicolás Sorriba, yo soy autor y director, soy dramaturgo y director teatral y también guionista y director cinematográfico. Y en el encuentro de hoy, en las próximas 2 horas, vamos a estar hablando de micronarrativas, de textos que hoy en día están tan de moda, porque tienen que ver un poco con estos formatos de ficción corta, tanto en teatro como en cine, que a tantos nos divierten, nos entretienen. Así que si vienen del palo del teatro, si vienen del palo del cine, si vienen del palo de la televisión, o si simplemente quieren aprender a estructurar un relato corto, un relato de 15 minutos, un relato de ficción que tenga que ver justamente con este mundo de los relatos de ficción cortos, este es su OpenDC. Bueno, perdonen que recién se cargó, pero estoy acostumbrado a cargar archivos pesados y no me lo aceptaba el archivo que tenía armadito, así que tuve que ahí como improvisar, bajarle la calidad al material para poder presentarlo. En fin, lo que vamos a ver hoy van a ser alrededor de 20 tips que a mí como autor, como dramaturgo, me sirven a la hora de escribir una ficción corta. Más allá de ser profe de la facultad, en el área de guión, en el área de comunicación audiovisual, como les dije, yo soy dramaturgo y tengo alguna experiencia en Microteatro Buenos Aires. Microteatro, sabrán ustedes, imagino, que es este espacio que en realidad nació en un viejo burdel de Madrid que se tiró abajo y que en sus habitaciones empezaron a hacer representaciones teatrales de 15 minutos. Bueno, ese espacio en algún momento como que pudo salir de Madrid y empezó a cruzar otras geografías. También hay en Miami, en Lima, también hay en Córdoba, ahora en Buenos Aires desde hace ya unos 4 años, en Barcelona, en fin, en varios lugares. Y en Buenos Aires tuve la oportunidad de estrenar 3 obras. Así que desde mi experiencia chiquita, pero muy bonita en cuanto al texto, al trabajo en Microteatro Buenos Aires, y con mi gran experiencia en los cortometrajes, hoy reuní estos 20 tips para que charlemos sobre la dramaturgia y la escritura de guiones de formato corto. Además, a lo largo del evento voy a ir proponiéndoles una actividad de escritura, vamos a ver si nos sale, que vendrá apareciendo a partir de los diferentes momentos de la clase. Sí, Nico, Tocayo, quería decir algo. ¿Puede ser? Quizás fue un error. Bueno, ¿hola? Bueno, vamos a seguir y cualquier cosa después nos conectemos. Si quieren hacer algún... Escucho algo, pero se corta, se entrecorta. Bueno, como ahí les dicen los chicos del OpenDC, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún tipo de comentario, pueden ir haciéndolo por el chat. Yo estoy viendo el chat a medida que avanza la clase o el encuentro y puedo ir respondiendo un poco sus dudas y sus preguntas.
Bien, bueno, vamos a comenzar con la pauta, ¿no? Digo, el tip o el hack número 1. ¿Qué dice? Idea un concepto único para tu proyecto. Claro, cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, con este tip, con este hack, ustedes van a decir, sí, bueno, es verdad, hay que tener una idea, porque sin una idea uno no puede llevar adelante un proyecto, ni siquiera audiovisual, mucho menos teatral. Sin embargo, este tip va un poquitito más allá de eso. Fíjense que lo que dice es, idea un concepto único. Un concepto único. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos trabajando el formato corto, seguramente tendremos muchísimas ganas de meter en él muchas ideas, muchas imágenes poéticas, muchos recursos narrativos, y sin embargo, es probable que el espectador de ese microrrelato, sea de formato teatral o sea de formato audiovisual, se confunda. Entonces, el primer hack tiene que ver con idear un concepto único para tu proyecto. A medida que va avanzando la clase, yo les voy a ir hablando de algunos de los proyectos en los que estuve metido. Y de paso, les voy a proponer que pueden visitar el canal de Matcha Contenidos, que es el canal de mi productora, de mi compañía audiovisual teatral, para poder ver reflejados estas cosas que venimos charlando. Les voy a comentar bastante en largo y tendido sobre uno de mis proyectos más queridos, que es mi primer microteatro Buenos Aires, que lo denominé Pan de Leche. Pan de Leche es la historia de un pibe común y corriente, de unos 30 y pico de años, que trabaja en una panadería. Pero claro, trabaja en una panadería a la noche. ¿Por qué? Porque es un pibe obeso, un pibe gordo, grandote, y las viejas que habitan esa panadería, las dueñas de esa panadería, como ven que ese pibe es obeso, es grandote, no creen que sea un buen candidato para enfrentar, ¿no? Digo, a las clientas o a los clientes. Entonces, lo mandan a las noches a meter medias lunas y panes en el horno. Eso es lo único que él hace, meter medias lunas y panes en el horno. Pero llega el día de su cumpleaños y decide contratarse una mujer para pasar la noche. Y cuando la mujer llega, él lo primero que le propone, lo primero que le dice es, no quiero que cojamos, no quiero que hagamos el amor, sino simplemente quiero que me cocines pan de leche, la receta de mi vieja. Fíjense cómo de repente empieza a tomar complejidad esta idea del concepto único. ¿Por qué? Porque el concepto único es justamente poner a este personaje de un mundo completamente común y corriente, pero en un espacio o en una situación que ya no lo es tanto. Este pibe, gordo, grandote, que habita la noche de una panadería, pero en una situación extraña, con una mujer, con una prostituta, a la que le va a encargar que le cocine pan de leche. No hay más que eso. No hay mucho más que eso. ¿Por qué? Porque los 15 minutos de relato es un tiempo muy corto, muy exacto para poder contar una historia. De hecho, uno de los primeros consejos que puedo darles que puedo transmitirles, para poder entender cómo se estructura una historia de 15 minutos, ya sea un monólogo, una obra teatral o un cortometraje, es que justamente vean muchos cortometrajes. Hay muchos canales de YouTube. En España se están haciendo muchísimos cortometrajes que incluso hasta nacieron ahora en cuarentena. Es un género que acá en Argentina está como menos visto, pero que sin embargo en el mundo es un género muy exitoso. De hecho, acá en el país sí hay un concurso llamado Historias Breves, que todos los años o cada 2 o 3 años busca nuevos cineastas que quieran contar historias de 15 minutos. Entonces, tip número 1, idea un concepto único para tu proyecto. Un concepto fuerte, un concepto conciso, que seguramente tenga que ver con una imagen poética interesante, ¿no? Digo, por ejemplo, la noche de una panadería de barrio en Buenos Aires, un concepto lo suficientemente fuerte como para avanzar hacia el siguiente paso. Tip número 2, concéntrate en un tema específico. Bien,
nuevo, cuando incluso somos nobles, seguramente tenemos ganas de contar muchísimas cosas diferentes. Tenemos ganas de hablar sobre la sexualidad, tenemos ganas de hablar sobre el amor, tenemos ganas de hablar sobre la paz. Si nos transformamos en comunicadores, si queremos hacer obras de teatro, si queremos hacer cortometrajes o series de televisión, es porque tenemos muchas cosas que decir. Pero calma, tenemos toda una carrera por delante. Entonces, vayan administrando los tiempos de esa carrera, administrando los tiempos de esa profesión, y vayan hablando de un tema a la vez. Les pido porfa que aquellos que tengan ganas de hacer algún tipo de pregunta, lo hagan en el chat, así las voy leyendo y las voy pudiendo contestar. Bien, entonces, concéntrate en un tema específico a la vez. No se vayan por las ramas, no diversifiquen los temas. Ya hablar sobre un tema es lo suficientemente poderoso como para meternos en todos los temas que tenemos ganas de charlar, todos los temas que tenemos ganas de transitar. Una vez entonces que tenemos esa imagen poética determinada, esa imagen poética que nos permite pensar en un mundo, construir un mundo de ficción, una vez que nos concentramos en uno o dos temas de los cuales tenemos ganas de hablar e iniciamos la investigación para poder contar esa historia, vamos hacia el siguiente tip, que es un personaje principal cautivante. Bien, bueno, cada vez hay más conectados. Ahora estamos en alrededor de los 74 participantes de este OpenDC, lo que me llena de felicidad. Como les dije al principio, a los que estaban conectados desde los primeros minutos de este microtaller, de este OpenDC, la idea es, además de poder aprender estos 20 hacks, estos 20 tips para escribir un proyecto de microrelato, es que ustedes mismos, todos y todos están conectados hoy, tengan la posibilidad de crear en estas 2 horas un microrelato, una obra de microteatro o un cortometraje para poder presentar concursos o para poder transformarlo en un proyecto de cuarentena, como les voy a contar en un ratito que estuvimos trabajando con mi compañera. Por eso, lo que les voy a pedir a cada uno y a cada una es que agarren una nota, agarren una libretita o simplemente si están en la compu, hablan su blog de notas o hablan un documento en blanco de Word y empiecen a pensar a medida que va avanzando el taller estas pautas que les voy a ir contando. Las pautas las voy a ir dando de a poquito, para que vaya surgiendo el proyecto a medida que avanza el OpenDC. En este caso, quiero que empiecen pensando, desarrollando, describiendo, trayendo a sus mentes, a la escritura, un personaje de su presente. Un personaje de su presente es un personaje, hombre, mujer, que hayan visto en los últimos días. Puede ser, por ejemplo, el encargado del edificio o la mujer que atiende la caja en el supermercado chino o una parejita de viejitos que se encontraron tomando un cafecito en la puerta de un bar o simplemente si están trabajando, si tienen la posibilidad de salir de sus casas para laburar en medio de esta cuarentena, un compañero de trabajo o aquel encargado que les trajo el paquete de Mercado Libre o la chica del delivery que les trajo la comida por Rappi o por Globo o Pedido Ya. No importa que sea, no importa el género, no importa la edad, no importa la situación física. Simplemente concéntrense en pensar en un personaje que puedan recordarlo. No lo inventen, sino tráiganlo a la realidad. Agarren cualquier personaje que hayan visto en los últimos días y empiecen a pensarlo. Y descríbanlo, desarróllenlo. Fíjense cómo es. Si es alto, si es bajo, si es retacón, si es gordito, si es flaco. Traten de recordar el color de ojos. ¿Tenía anteojos? ¿De qué color de piel es? ¿Cómo tenía el pelo? ¿Tenía el pelo largo porque indudablemente durante la cuarentena no se lo cortó? ¿O tenía el corte prolijito y perfecto porque indudablemente pudo ir a la peluquería en estos últimos días? ¿Cómo estaba vestido? ¿Estaba vestido de manera formal? ¿De manera informal?
tenía puesto un traje, un vestuario determinado? ¿Cómo eran sus manos? ¿Cómo era su piel? ¿Cómo se movía? ¿Cómo era su postura corporal? ¿Cómo reaccionaba ante las demás personas que los rodeaban? Una vez que tengan ese personaje, escríbanlo en 2, 3, 4 líneas en la hoja de Word o en la libretita que tengan a mano y detengan la imagen ahí porque en un ratito vamos a seguir construyéndola. En fin, fíjense que este tip número 3 es tener un personaje principal cautivante. ¿Por qué? Porque en todo relato corto hay que cautivar rápidamente. Hay que cautivar rápidamente al espectador, porque no tenemos mucho tiempo para presentar el personaje, no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, no tenemos mucho tiempo para definir una curva de crecimiento narrativo. Tenemos 15 minutos para contar toda su historia, para enganchar al espectador, para desarrollar el conflicto dramático y encima para resolver un final lo suficientemente contundente para que el espectador se levante y nos aplauda de pie. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, ese personaje tiene que ser cautivante, tiene que ser llamativo, tiene que tener alguna diferenciación de la vida cotidiana y la vida real. Pienso en el personaje protagónico de Pan de Leche, muy genialmente interpretado por Juan Mariotti, que hoy además cumpleaños, así que desde la distancia le mando un muy feliz cumpleaños a Juando. Era un personaje que la característica lo evidenciaba, ¿no? Digo, un personaje grandote, cuya cara tenía esa mezcla entre la perversión, la perversión de lo erótico con el cariño de un niño grande, un niño adulto, que además estaba vestido como, como un empleado de una panadería. Indudablemente, ni bien entrabas a la sala de microteatro, ya te enamorabas de ese personaje. Y encima, un chistecito interno que tenía, que lo resolvimos justamente porque cuando es en algún punto drag queen y le gusta interpretar personajes femeninos, él en alguna otra obra había hecho de un personaje mujer y entonces nosotros habíamos utilizado esa imagen de la foto del personaje mujer para que sea o que interprete a su madre. Veo que algunos están levantando la mano. Porfa, les pido que escriban las preguntas por el chat por el chat del Collaborate, así les puedo contestar las preguntas o las inquietudes que tengan. Después, al final del encuentro, vamos a tener un ratito como para charlar aquellos que tengan alguna pregunta más específica o podamos desarrollarla. Bien, entonces, en un personaje principal cautivante, alguien que sea atractivo. Y por atractivo, no quiero decir que sea un personaje lindo de ver. Al contrario, los personajes patéticos o hermosamente patéticos muchas veces nos compran enseguida a nosotros los espectadores. Bien, número 4. Y esto, para mí, empieza a ser lo crucial. Elabora un esquema para la trama. Esto va a ser algo de lo que vamos a hablar a lo largo de todo el OpenDC de hoy. ¿Por qué? Primero, porque como autor me fascinan las estructuras narrativas. Pero segundo, porque la estructura narrativa de un relato corto es muy diferente a la de un relato largo. Cuando de repente tenemos una película, 1 hora y 20 para desarrollar toda una trama, tenemos posibilidad de trabajar la famosa ley de 3 actos aristotélica, ¿no? Digo, el primer acto, que es la presentación de personaje, con un plot point, un punto de giro, lleva a un segundo acto donde se desarrolla la trama, donde ocurren las peripecias y donde el personaje va intentando saltar esos obstáculos. Un segundo plot point que lo lleva directamente a la meta o al desenlace, y finalmente ese tercer acto en donde el personaje, sobre todo en los relatos clásicos, logra lo conseguido. Bueno, hermoso. Para los largometrajes funciona, para las obras de duración, de larga duración funciona, y para una serie ni les. Sin embargo, para un formato de 15 minutos
no tenemos el tiempo para desarrollar toda esa estructura. Entonces, por ejemplo, yo siempre suelo estilar el tipo de estructura in media res. Esto es, en el medio de. O sea, en lugar de presentar el personaje, proponerle el conflicto dramático y de ahí desarrollarlo, directamente cuando los espectadores abren la puerta, cuando los espectadores entran en el cortometraje, ya los meto dentro de la trama, dentro del conflicto dramático, con el conflicto dramático comenzado, arrancado. Siempre digo lo mismo cuando llego a este momento de mis clases. Yo tuve la posibilidad de estudiar dramaturgia con Mauricio Cartún y con Ariel Bartilón, y con ellos dos aprendí lo que es el sistema de acciones dramáticas o la secuencia de acciones dramáticas. No nos van a alcanzar las 2 horas para explicar qué es la secuencia de acciones dramáticas. Si alguien está interesado, después puedo pasarle bibliografía. Al final del OpenDC van a encontrar mi número de teléfono y mi mail como para escribirme por si necesitan material para desarrollar algún proyecto. Pero lo que sí puedo contarles hoy es que existen 2 tipos de maneras de atravesar la escritura dramática. La primera es la casualidad. O sea, que de repente nos sentemos y casi como inconscientemente empecemos a bajar información a la hoja. Eso es casualidad. ¿Por qué? Porque vamos conectando por casualidades las acciones de los personajes. De repente sucede algo. Y de repente sucede otra cosa. Y de repente sucede algo más, mucho más grande que lo anterior. Bien, para los autores es un recurso demasiado facilista. ¿Por qué? Porque las imágenes no están conectadas. Es lo mismo que yo les dijera. De repente hay un vidrio roto, de repente hay un hombre que da vueltas en su cama sin posibilidades de dormir, y de repente suena un teléfono. Esas 3 imágenes no están conectadas. No hay conectores en el medio, no hay una acción dramática que las conecte. Simplemente son imágenes. Ahora, si lo pensamos desde la otra mirada, la mirada que Bartilón llamaba la secuencia de acciones dramáticas, podemos empezar a construir esas conexiones de causa-consecuencia entre las imágenes. Por ejemplo, decimos que un hombre tiene una discusión con su jefe. Por la noche llega a su casa y enojado rompe el vidrio. Luego da vueltas en la cama sin poder dormir. Y a la mañana siguiente, con el dolor en la mano, atiende el teléfono y es su jefe que lo ha llamado para disculparse o para pedirle perdón. Fíjense cómo las mismas 3 imágenes que antes estaban conectadas por la casualidad, ahora están conectadas por la causalidad. Esta pregunta similar a las escaletas, ¿no? Bien, la escaleta es un formato de escritura más bien audiovisual, en donde lo que hago es desarrollar la secuencia de acciones de mi película. Exactamente es eso mismo, ¿no? Digo, es la conexión de las imágenes partiendo de el precepto de causa-consecuencia. Que cada cosa que suceda dentro de mi cortometraje o de mi pequeña obra de teatro, pequeña no porque no sea grande la obra, sino porque es un formato corto, tienen que estar conectadas, desarrolladas a partir de una causa y una consecuencia. Algo que sucedió antes me provoca que algo pueda suceder en el presente, ¿no? Y que algo pueda suceder, obviamente, en el futuro. Entonces, a la hora de empezar a pensar un proyecto, cuando yo ya tengo desarrollada la idea, cuando yo ya tengo desarrollada la imagen poética en mi cabeza y me siento a escribir qué es lo que va a pasar, como bien dice Gubetta, empiezo a desarrollar la escaleta, la estructura narrativa. ¿Qué es lo que va a suceder en esos 15 minutos? Y eso me va a dar como resultado 3 cosas. Primero, sepa que esa cantidad de acciones dramáticas pueden contarse en 15 minutos. ¿Me va a alcanzar? ¿Me va a sobrar? ¿Va a ir demasiado rápido la acción? ¿Va a ir la acción demasiado lenta? Segundo, me va a permitir
visualizar lo que está sucediendo en mi cortometraje es producto de la casualidad o de la causalidad. Y cuando aparece la casualidad, ahí tiene que aparecer una alarma. No le den bola a las casualidades, sino denle bola a las causalidades. Un paréntesis. Para poder ver esto reflejado, les recomiendo muchísimo suscribirse al canal, te lo resumo así nomás. Un canal de YouTube muy divertido, en donde un pibe resume las películas de su vida, las buenas películas y las malas películas. Y cuando resume malas películas, lo que se encuentra rápidamente es con un montón de casualidades. ¿No? Digo, de repente se pregunta, ¿cómo llegó el asesino a saber que la pobre chica en peligro estaba en la casa de sus abuelos? Bueno, no había ninguna causalidad que conectara esos dos hechos, pero sin embargo, el autor no encontró otra forma de conectarlos que sino la casualidad. Digo, de repente sucede. ¿Por qué sucede? Y porque no le encontré otra manera de poder armar o estructurar esa historia. Bien, y el tercer punto tiene que ver con los finales, con que ese final no sea un final apresurado, con que ese final sea un final digno del formato del cortometraje. Pero lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque a los finales todavía faltan. Ahora, en mi experiencia en la escritura de cortometrajes, en mi experiencia en la participación de 3 o 4 microteatros en Microteatro Va, tuve muchos encuentros con las curadoras de microteatro. Y es de aquí que tengo algún tip específico para los que tengan ganas de estar en Microteatro Buenos Aires o cualquiera de los microteatros que andan dando vuelta por el mundo, sobre todo porque ahora están en la búsqueda de proyectos digitales, proyectos virtuales, microteatros virtuales. Les súper recomiendo que puedan entrar al canal de YouTube o al Instagram de Microteatro Va y que vean estas obras de formato corto. Por supuesto que son más cortas que los microteatros presenciales, son obras de 7 u 8 minutos, y hay alguna que otra cosita como muy, muy interesante. Si no llegamos a verlo por tema tiempos, voy a recomendar 3 cortometrajes, 2 cortometrajes de ficción y un cortometraje de Microteatro Va, tienen que ver un poco con esta semana en la que nos estamos metiendo, que es Halloween, historias de terror, etc. Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Bien, entonces, elabora un esquema para la... Tengan en cuenta que para escribir bien no podemos, no podemos improvisar. La improvisación para la escritura no está buena. Está buena como un fundamento de la investigación. De repente nos metemos a investigar sobre la biografía de nuestros personajes o sobre qué es lo que sucedió detrás de la historia, backstory, no digo la historia previa a los personajes, pero la improvisación a la hora de entregar un material no es del todo amiga del autor. Víctor pregunta, ¿cómo era el canal de YouTube que habías mencionado? Se los escribo aquí, te lo resumo así nomás, así todo juntito. Ese es uno, y el otro es el de Microteatro Va. Microteatro Va de Buenos Aires. De nada, Víctor. Cualquiera que quiera pregunta, la puede hacer por ahí por el chat y yo les voy contando a la medida que avancemos. Bien, entonces, elabora un esquema a la trama. Tengan en cuenta esto. Cada vez que nosotros vemos una película en donde se muestra la vida de un autor o de un guionista o de un dramaturgo, les recomiendo muchísimo Adaptation, o también llamada El ladrón de orquídeas, de uno de mis guionistas favoritos, que es Charlie Kaufman. Lo primero que vemos es al autor, ¿no? Digo, frente a su computadora, pero de espaldas tenemos una especie de gigantesco pizarrón con un montón de cuadraditos que son las famosas escenas, ¿no? Una escaleta a la que hacía alusión Gubetta hace un ratito. Bueno, eso es la estructura, ese es el esquema para la trama.
Y es importante tenerlo en cuenta para estas tres cosas que les mencionaba previamente. Y hablando de esquema para la trama, vamos a dar, o les voy a compartir esta pequeña estructura rápida para trabajar en formato co. Si ustedes tienen en cuenta esta mini estructura y la llevan adelante en la escritura de sus propios cortometrajes o sus propias obras de teatro, les aseguro un 95-96% de éxito. Descreo de las fórmulas, pero sí tengan en cuenta esto para que el espectador pueda entender rápidamente cuál es la historia y cómo se desarrolla. La estructura que les propongo es la siguiente. Número 1, acontecimiento principal. ¿Sí? Digo, ¿qué es lo que está pasando? El muchacho se encuentra con la prostituta en la noche de una panadería. Aumento de la acción. El muchacho le propone no tener sexo, sino pedirle que le cocine pan de leche. ¿Por qué pan de leche? Porque era la receta de la madre. ¿Y qué le pide además? Que se ponga el delantal de su propia vieja. Bien, ahí comento el acontecimiento principal y como si fuera poco, empiezo a meterle leña, pero mucha leña, a ese caldero para que esa ficción empiece a crecer. El espectador empiece a ser atrapado dentro de ese relato. Claro que una vez que empiezo a hacer esto, como la famosa ley de la bola de nieve, tengo que ir hacia arriba, nunca puedo bajar. Puedo detenerme, puedo descansar, pero siempre tengo que ir hacia arriba, haciendo crecer de a poco esa bola de nieve hasta que llego al clímax. Y en el momento del clímax, tiro la bola de nieve desde arriba de la montaña para que rápidamente golpee al espectador. Una vez que sucede el clímax, una vez que el espectador se encuentra de repente con esa resolución, ahí disminuye la acción para que el espectador tenga posibilidad de volver de a poco a su realidad y finalmente cierre la historia en su propia mente, ¿no? Digo, en la mente del espectador. Les voy a arruinar un poco el microteatro, les venía contando pan de leche, pero para que sepan cómo funciona esta estructura. Acontecimiento principal entonces, aumento de la acción, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que de repente el pibe le dice, no tengo plata para pagar. O sea, además de todo lo que le estuvo pasando durante esa noche, la pobre mina que se tiene que comer la locura y la perversión de un pibe que le pide que le cocine pan de leche vestido con el delantal de su madre, encima no tiene plata para pagarle. Por supuesto, la mina se enloquece, le dice algo así como para que no te atrevas a putear a una puta, agarra el whisky que venían compartiendo, que era el whisky que usaban las dueñas de la panadería para darle sabor a los panes, y lo deja solo nuevamente. Y entonces apaga las luces de la sala, queda solo una pequeña luz sobre el personaje principal, que de nuevo está solo en la panadería, y se escucha una radio, casi como una especie de radio Aspen, para los que son de Buenos Aires. La radio Aspen es una radio que sobre todo tiene una música más bien romanticona, que a la noche es esto, ¿no? Digo, como un ritmo latino romanticón nocturno. Y ahí se vuelven a prender las luces y finalmente termina la historia. Entonces, en 15 minutos lo que yo hago es directamente empaparlos a los espectadores con la trama, tengo a los dos personajes in situ ahí en acción funcionando, luego empiezo a meterle leña al fuego para que la situación vaya creciendo hasta que explote, y una vez que explota, vuelvo a disminuir la acción para que el espectador pueda ir reconectándose con su propia realidad y llegue, por supuesto, al desenlace de la historia. Cubeta pregunta, en esa estructura, ¿dónde encaro el conflicto? Bien, para mí, la estructura que les estoy contando, el conflicto se encara, como les decía, in media res. Esto es,
ya comenzado. En lugar de presentar el conflicto y desarrollarlo, directamente lo muestro en acción. Ya está sucediendo, ya está pasando. Eso hace que el espectador tenga, o primero, a nosotros como autores vamos a tener más tiempo para desarrollar el conflicto y los espectadores van a poder ir conectándose con el conflicto a medida que el conflicto vaya sucediendo. Uno puede contar con la estructura de los 3 actos en donde el conflicto se desarrolla en el primer acto. De hecho, hay varios proyectos audiovisuales en donde funciona. Les recomiendo otro canal de YouTube que se llama Future Shorts, o cortos del futuro, y dentro de ese canal de YouTube, el corto Elefante, que es un tipo que se levanta un día con dolor de cabeza, va al médico y el médico le dice que vas a transformar en un elefante. Y finalmente sucede, ¿no? Digo, se transforma en un elefante real, por toda la vida monótona que le está sucediendo. Ese cortometraje sí tiene la estructura de 3 actos. El desarrollo donde se presenta el conflicto dramático, perdón, el principio donde se presenta el conflicto dramático, el desarrollo donde se muestran las peripecias y el desenlace donde se ha de contar la historia. Sin embargo, en la estructura que les propongo yo, el acontecimiento principal ya tiene el conflicto dramático comenzado, avanzado. Entonces, el tic-tac del reloj de la bomba que está a punto de explotar ya está en pleno funcionamiento. Bien, Giselle pregunta, hola, hiciste una serie de 15 minutos por capítulo. ¿Puedo utilizar esta estructura en cada capítulo o puedo dividirla en varios? Bueno, en realidad quizás estén aquí porque están escribiendo proyectos de series cortas para el concurso de desarrollo de series cortas de ELCA, concurso al que tuvimos oportunidad de ganar con mi compañía en el año 2019. Con otro proyecto que se llama Gordofobia a rodar mi vida. En ese caso, todo va a depender de lo que vos quieras contar y de qué historia estés desarrollando en tu proyecto. Por ejemplo, si tenés una historia que tiene un conflicto que asciende a los capítulos, o sea, un conflicto que se va a desarrollar en toda la primera temporada de tu serie, por ejemplo, ¿quién mató a tal personaje? En ese caso, sí te conviene justamente atravesar la estructura a lo largo de los capítulos. En lugar de que en un capítulo vuelvas a contar toda la estructura desde cero, que agarres la estructura y la desarrolles alrededor de toda la temporada. Sin embargo, si a vos te interesa contar una serie que tenga autoconclusión en cada capítulo, por ejemplo, Grey's Anatomy o una sitcom, en ese caso, los capítulos tienen que tener una autoconclusión, un principio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, tiene que ver con el tipo de proyecto en el que estés metido, o metida en este caso. Bien, bueno, sigamos adelante entonces. Estábamos hablando de estructura y volvemos sobre la actividad que les propuse. Recuerden, lo primero que yo les había propuesto era que desarrollen, que piensen, que traigan a la mente un personaje de su presente, un personaje de la realidad cotidiana, ¿no? Digo, de todos los días, que puedan recrear rápidamente en sus cabezas. Y eso tenían que describirlo como en 2 o 3 líneas. Bien, ahora vamos al segundo paso. Vamos a pensar en qué está haciendo ese personaje. Ese personaje tiene que estar haciendo algo que ustedes odien hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo odio hacer educación física. No hay nada que me aburra más que andar en bici fija. Entonces, a mi personaje, por ejemplo, lo pondría a hacer bici fija. Simplemente eso, chiquitito. El personaje que ya tienen creado, que ya tienen diseñado, lo ponen a hacer algo que ustedes odien hacer. En un ratito continuamos.
Bien. Tip número 5. Mantén el guión o libro, guión si estamos hablando de cine, libro si estamos hablando de teatro, simple. Simple. Chiquito. Que no nos gane las ganas de hacer una película de superacción. Que no nos gane las ganas de transformarnos de repente en Steven Spielberg o en George Lucas. Sino, chiquito. ¿Por qué? Porque los cortometrajes y las obras de teatro de ficción corta son estructuras simples, son historias simples. Son historias simples que tienen otros condimentos que las sacan de esa simpleza. Pero el guión tiene que ser simple, no tienen que pasar cosas tan extraordinarias. Recuerdo ahora un guión que escribí para un microteatro que no se llevó a cabo, que se llamaba Instrucciones para desactivar una bomba. La idea era que nos encontráramos de repente como espectadores ante un salón de un museo donde hay una silla en el medio de ese salón y en la silla hay un hombre. Y ese hombre tiene una bomba en sus manos. El hombre está de espaldas a la puerta de entrada de la sala y cuando entra la jefa de policía, la jefa que viene a desactivar la bomba y a solucionar el conflicto, ella se da cuenta por la voz de él que es su ex marido. Fíjense cómo de repente esa anécdota de algo gigantesco, no digo, está por explotar una bomba, no sé, no me acuerdo si era en el Ministerio de Cultura, bueno, era algo por el estilo, no digo en un lugar gubernamental, pasa a ser una anécdota y me quedo con la historia del matrimonio, del ex matrimonio, que es mucho más interesante, que es mucho más rica para la acción. Hacia ahí tienen que apuntar, a mantener el guión simple. Tip número 6. Inicia la historia con una imagen sólida, con una imagen fuerte, con esa misma imagen que ustedes tenían en sus cabezas un ratito y que con esa imagen podían formular ese relato. Como les dije, fíjense, la idea de un pibe gordo en una panadería, en las noches de una panadería, una imagen sólida, o un hombre con una bomba en sus manos en un ministerio que de repente la mina que viene a desactivar esa bomba es su exmujer. Imagen fuerte, concreta, que es fácil de transmitirle al espectador y que además es simple de conectar con el público, no digo con el espectador, simple de atravesar por el espectador. Bien, tip número 7. Establece la historia en una etapa temprana. Esto tiene que ver con la estructura. Les había dicho, empezar in media res, que la historia ya está en movimiento. Que la historia se desarrolle en ese movimiento desde muy temprana. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la historia del hombre que tiene la bomba en su falda, recién la ex mujer entra en los minutos 7 u 8 del relato, me va a quedar muy poco tiempo para expresar ese conflicto dramático. Entonces, si estamos ante un cortometraje, si estamos ante una obra de microteatro, todo tiene que suceder en los primeros 2 minutos. En los primeros 2 minutos donde engancho al espectador y a partir de ahí me queda el resto del minutaje para desarrollar la historia y, por supuesto, darle un buen cierre. Tip número 8. Engancha al espectador desde el comienzo. De nuevo con esta idea, ¿no? Digo, de atraparlo de repente, atraparlo desde el minuto 1, con todo. En una película, cuando tenemos la posibilidad de atravesar el relato en 1 hora y 20, nos podemos permitir guardarnos las mejores herramientas para el desarrollo de la historia. En cambio, en un cortometraje o en una historia de teatro corto, tenemos que meter toda la carne al asador en los primeros minutos. Porque si el espectador se enamora rápidamente, el resto va a ser muchísimo más fácil de construir. Piensen, por ejemplo, ya que estamos hablando de ficciones cortas, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos viendo este cortometraje en YouTube?
Si no enamoramos al espectador en los primeros 2 minutos, el espectador se va, deja de ver ese cortometraje. De repente, se pierde en otra historia. Marianela pregunta, ¿sirve esta estructura para series documentales también? Sí, seguramente esta estructura está pensada para una ficción. Entonces, si hablamos de una serie documental, tendría que tener cierta estructura de docuficción para que pueda enganchar bien al relato. Pero sí, tranquilamente esta estructura puede servir para cualquier tipo de relato, porque habla de cómo contás el cuentito que estás contando, no acerca del cuento. Cualquier tipo de relato puede establecerse dentro de esta estructura. Pensemos, por ejemplo, en el documental de Nisman de Netflix, o el nuevo documental sobre el caso de María Marta García Benzunce. De repente, si lo que queremos es estructurar un relato corto, tenemos que poner ahí, ¿no? Digo, la gran pregunta, el gran teorema, la gran teoría o hipótesis vamos a tratar de refutar con nuestro relato, tiene que aparecer en esos primeros minutos, a modo de justamente enganchar al espectador. Pensando en el enganche inicial y la presentación súbita del conflicto. Claro, exactamente. Si estamos entre un formato corto, sí. Si estamos de repente ante el desarrollo de una serie de ficción, no vamos a quemar todos los cartuchos en el primer capítulo porque no nos va a dar material para el resto de la temporada. Pero si estamos ante un formato corto, indudablemente sirve meter toda la carne al asador, ¿no? Digo, tomando un poco de estos refranes argentinos. Bien, tip número... Sí, perdón. Alison pregunta de repetir el tip 7, voy para atrás un segundito. Dice, establece la historia en una etapa temprana. Esto es, que cuenten el cuentito rápidamente, en los primeros 2 o 3 minutos de relato, no más. El resto sea simplemente desarrollo. Por eso también, y ahora en los próximos tips los van a ver, no hay que sobredesarrollar. Me llegó a mis manos una obra de teatro de ficción corta, en donde durante los primeros aproximadamente 10 minutos participaban 2 personajes y en los últimos 5 minutos aparecían otros 2 personajes. Ahora en un ratito vamos a hablar de cantidad de personajes y ese tipo de cosas, pero la historia arrancaba en ese proyecto demasiado tarde, cuando el espectador ya lo que quería era que se concluyera el relato. ¿Por qué? Porque uno como espectador de este tipo de formatos ya sabe que está viendo una historia de 15 minutos. Entonces, si durante los primeros 10 minutos no le presentaste conflicto dramático, es probable que no termine de enganchar con la historia, no termine de enganchar con el verosímil, con la construcción de la verdad de ese mundo. Bien, entonces teníamos el tip número 7, es establecer la historia en un momento temprano. 8, enganchar al espectador desde el comienzo. Y 9, y acá empezamos a desarrollar el contenido excesivo de cada proyecto, de cada historia, espacios y personajes, cantidad limitada. Me gusta este porque es como una cosa como una especie de experiencia limitada, ¿no? Digo, podemos comprar solamente 2 porque se van a agotar rápidamente. Bueno, tiene que ver con eso. Espacios y personajes, cantidad limitada. Si ustedes me preguntan, ¿cuántos? Bueno, es muy difícil de poder describir, porque he visto cortometrajes que desarrollan 8 personajes y 6 o 7 u 8 locaciones diferentes y funcionan. Pero como fórmula o para empezar a transitar el camino en los formatos cortos de relato, lo que yo les recomiendo es no más de 2 personajes y no más de un espacio de acción. 2 personajes y un espacio de acción ya son la materia suficiente para poder estructurar una historia hermosa. Ya que estamos en espacios y ya que estamos en personajes, vamos a volver sobre el ejercicio. Yo les había pedido entonces que pensaran un personaje de su presente, ¿no? Digo, un personaje que tuvieran cerca, que pudieran rápidamente describir tanto física como emocional como psicológicamente.
También les pedí que lo pensaran haciendo una acción física que ustedes odiaran hacer. Por ejemplo, barrer, lavar los platos, cocinar, andar en bici fija, hacer la lista del supermercado o hacer las compras en el supermercado. Y ahora les voy a pedir que ese personaje de la realidad, ahora ficcionalizado, haciendo esa acción que ustedes odian hacer, suceda en el espacio al que les gustaría ir, pero no pueden ir porque estamos en cuarentena. Puede ser un lugar de otro lado del mundo, puede ser un lugar de la ciudad donde viven, pero lo suficientemente alejado como para poder llegar estando en cuarentena. Puede ser un lugar al que soñaron ir, pero lamentablemente por la situación en la que estamos viviendo no podemos acceder tan rápidamente. En fin, un lugar que recuerden o que conozcan, al menos desde Google Street View, de la manera más perfecta posible. Y en los próximos minutos, escriban en ese textito que están transcurriendo, que está sucediendo, una pequeña descripción espacial de ese lugar. ¿Cómo es? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Es en exteriores o en interiores? ¿Hay mesas, sillas? ¿Los techos son altos? ¿De qué color son las paredes? Si es en exteriores, ¿está lloviendo? ¿Está soleado? ¿Cómo es ese espacio? ¿Es un espacio amplio o es un espacio diminuto? ¿Cuál es la paleta de colores que ven y que observan en el espacio? Y esa pequeña descripción la dejan ahí sostenida unos minutitos más, que solo nos falta un condimento para darle forma a nuestro proyecto de relato. En fin, volvemos al tip. Espacios y personajes, cantidad limitada. ¿Pueden tener 4 personajes? Sí, ¿por qué no? Podemos tener 4 personajes. ¿Puedo tener 3 espacios de acción? Sí, ¿por qué no? Puedo tener 3 espacios de acción. Pero entiendan que cuantos más condimentos le echemos a la historia que estamos contando, más difícil va a ser desarrollarlo. Imagínense que ya presentar un personaje necesita una cantidad de tiempo lo suficientemente amplio como para que perdamos de los 15 minutos, 1 o 2, desarrollando solo su presentación. Imagínense si eso lo tenemos que multiplicar por 4. Imagínense si eso encima sucede en muchos espacios de acción diferentes. Entonces, si queremos concentrarnos en algo efectivo, menos cantidad de personajes, menos cantidad de espacios. Bien, vamos al hack número 10. Presenta elementos visuales sólidos. Este no solamente es válido para las historias audiovisuales, sino también las historias teatrales. Acá una pequeña crítica a lo que está sucediendo con estos relatos de cuarentena. Seguramente vieron algún cortometraje o alguna obra de teatro virtual o algún monólogo que haya nacido desde la grabación de los actores y actrices desde sus casas. En YouTube, en Instagram, hay miles y miles y miles y miles de historias de pequeño relato contadas a través de charlas de Zoom o charlas de Meet, no digo videoconferencias. ¿Qué es lo que pasa? Las historias están buenas, divierten, entretienen. Los personajes son sólidos, son concisos, funcionan, pero no le prestan atención a lo visual. Todos los encuadres son exactamente iguales, como el encuadre en el que me están viendo ahora, no digo una especie de plano medio corto, primer plano, donde veo apenas el fondo donde transcurre la historia, el contexto donde transcurre la historia, y por lo tanto dejo de lado los elementos visuales para darle atención solamente a la trama, a la historia, a los diálogos, a lo que dicen los personajes. Sin embargo, los elementos visuales son el condimento ideal para que el espectador pueda viajar, transitar desde los diálogos hacia la imagen y sucesivamente, ¿no? Digo, que puedan ir y venir.
En la historia del cine, por ejemplo, las películas mudas, indudablemente, ante la falta del discurso del diálogo, habían logrado mostrarlo todo, contarlo todo a través de la acción física, a través de la manipulación de objetos, a través de una escenografía, como por ejemplo la del gabinete del doctor Caligari, lo suficientemente significativa como para que el espectador la interprete psicológicamente o semiológicamente. Cuando aparece el sonido, Charles Chaplin, el famoso cómico norteamericano, se pone en contra del sonido en el cine. Porque dice, los diálogos van a venir a arruinar aquello que los cineastas mudos logramos. Y entonces propone, por ejemplo, una película como Tiempos Modernos, donde aún estando entre los creo que 7 u 8 años de que se había descubierto el sonido en el cine, la película carece de sonidos, de diálogos, salvo en determinadas ocasiones en donde funcionan como un elemento visual. Claro estamos que en el teatro necesitamos de los diálogos porque si no sería como demasiado aburrida la acción física propia. Bueno, sí, hay teatro de clown, hay teatro, el teatro danza, digo, es desde el movimiento del cuerpo, pero cuando vamos a ver una obra de microteatro, esperamos que los personajes interactúen, dialoguen. Pero no perdamos detalle en estas cuestiones visuales sólidas. El vestuario del personaje, la caracterización y algunos elementos de utilería que el personaje pueda manipular. Gabo pregunta, ¿los elementos visuales para usarlos como reveladores de información? Sí, y Alison le contesta, yo creo que sí, que es una opción. Sí, por supuesto. De hecho, como les comentaba, en Pan de Leche había una foto de la madre del personaje que la develábamos como un gag en el medio del relato para relajar la tensión emocional que había con la pelea entre estos dos personajes. Después, por ejemplo, el delantal de la madre era un elemento que psicológicamente estaba cargado de lecturas de perversión o de mambos psicológicos muy interesantes, porque imagínense que el pibe contrata una prostituta para pasar la noche y le haga cocinar pan de leche con el delantal de su propia madre muerta, ¿no? Digo, ahí hay toda una cosa, Norman Bates, psicosis, como concentrada simplemente en ese elemento visual. Entonces, sí, por supuesto, los elementos visuales los podemos usar como reveladores de información o como, en algún punto, distanciamiento de la trama para que el espectador relaje en algún momento de tensión necesario. Sí, Marianela, ese es el chiste con respecto al nombre del relato. De todas formas, los panes de leche, por la característica que tienen, son como gorditos, medio fluffies, era la idea de hacer esa asociación con el personaje protagonista. Guillermina Baldovino pregunta, ¿y qué pasa en cuanto a la música en los cortos? Bueno, la música es un tema muy importante. Primero porque, si ustedes son argentinos o argentinas y están pensando hacer un proyecto en Argentina audiovisual, Sadaic tiene grandes problemas con que usemos música en nuestros proyectos audiovisuales, en cine o en televisión. Entonces, utilizar, por ejemplo, un tema musical en un cortometraje puede involucrarnos quizá un quinto de nuestro presupuesto, un sexto de nuestro presupuesto, es un montón de dinero. Entonces, ya la primer mirada sobre la música en un relato es, si es tan necesaria la música para el relato, entonces la tenemos en cuenta. Y si no, como dice ahí Viejo Solar, creando la música uno mismo, ¿no? Digo, o encontrando un compositor que componga música para nuestro relato. Ahora, no sé si vieron Ratched, la nueva serie de Ryan Murphy con el personaje de la enfermera de Atrapado sin salida. Si no la vieron, se las recomiendo, primero porque visualmente es súper atractiva y segundo porque van a entender esto a lo que voy a hacer alusión ahora. El primer capítulo de Ratched es increíble, la verdad es que es increíble, o sea, tiene una dirección de arte de la hostia
Tiene una composición de personaje de Sarah Paulson, seguramente la vieron 1000 veces en American Horror Story, que está muy bien resuelto, y tiene el armado de la estructura narrativa del primer corto que nos va llevando de a poquito a construir el relato de este personaje. Se escribe así como se los estoy escribiendo ahora. Ratshed. Pero, ¿qué sucede? En ese capítulo está sobremusicalizado desde el comienzo. Empieza y ya hay música. En la segunda escena hay música, en la tercera escena hay música, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima escena hay música. Eso hace que dirijas demasiado la mirada del espectador, lo que tiene que pensar el espectador, o lo que tiene que sentir el espectador, y entonces el resultado es bastante negativo. Les pido porfa que los que quieran hacer preguntas lo hagan a través del chat, así puedo ir contestándoles. Después vamos a tener un ratito para hablar aquellos que quieran quedarse unos minutitos charlando conmigo hasta el final de dentro. En fin, entonces, a ver, ¿dónde recomendarías buscar música para relatos? Ok, Agus, si ustedes están haciendo proyectos audiovisuales, por ejemplo, YouTube tiene una galería, Google YouTube tiene una galería de audios liberados o cuyos derechos simplemente te los dan a modo de, a cambio de que los menciones en la descripción de tu video, y que la verdad es que es una galería lo suficientemente amplia como para encontrar algún material que te sirva para tu historia. Nosotros en cuarentena creamos la serie Zen Nudes, se las escribo aquí también para que la puedan chequear, Zen Nudes, un poco jugando con este juego de mandar nudes en las redes sociales, porque teníamos una obra de teatro que yo había escrito en el verano, que habíamos estrenado en marzo y que se estrenó justo el día que decretaron la cuarentena, así que no la pudimos llevar adelante. Entonces la transformamos en una serie web contada a través de justamente la cuarentena. Los actores estaban en sus casas, los grabábamos a distancia y transcurría la acción desde la conexión por la virtualidad. En esa serie hay un uso de música completamente liberada desde el capítulo 1, y la encuentran directamente entrando a YouTube, el YouTube Studio, en donde les dan como el listadito de canciones liberadas. De todas maneras, si quieren, Creative Commons, así es el nombre, si quieren googlear música, Creative Commons, etc., Creative Commons es como el sistema por el cual uno compone música o escribe historias liberadas para el mundo, para que el mundo pueda utilizar. Así que si alguien quiere buscar música liberada de derechos, pone Creative Commons Music en Google y le van a aparecer un montón de resultados que van a poder utilizar. Orne, ¿cómo es el tema de las marcas en los cortos? ¿O cómo conseguir sponsors o algún subsidio? A ver, Orne, no sé si serás de Argentina, pero en Argentina tenemos un concurso que se llama Historias Breves. Es un concurso del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que todos los años o cada 2 años propone la búsqueda de nuevos cortometrajistas. Tienes que asociarte con alguien que produzca, vos como autora y alguien que dirija ese corto, y presentan un proyecto en completo, digamos, con la propuesta estética, con el elenco, con el guión completo, lo mandan a concurso y se eligen, creo que, 20 cortometrajes por año. Es bastante, la verdad que es bastante y que está bastante bueno. Si son del mundo del teatro, ahora, por ejemplo, Teatro Wi-Fi, que se escribe Wi-Fi, así, Teatro Wi-Fi, está buscando obras de formato corto para hacer virtualmente. Lo mismo que en Microteatro Va. Y, lamentablemente, el concurso de ficción corta del Fondo Nacional de las Artes cerró ayer, pero el que está abierto es el concurso de series cortas, también del INCA, que cierra el 9 de diciembre. Así que tienen un mes y piquito para preparar los proyectos, y la verdad que es un buen concurso.
es un concurso de desarrollo. Esto significa que no tiene que estar completa la ficción, sino que simplemente tienen que preparar la Biblia. La Biblia es como el manual de escritura de su ficción, donde desarrollan la trama. Pero no es necesario escribir los guiones en esta altura de concurso. Ese concurso, por ejemplo, da 300.000 pesos para escribir los guiones de tu cortometraje, así que, perdón, de tu serie de ficción. Así que es un lindo concurso. Bien, bueno, volvamos entonces a los tips y los hacks. Vamos por el número 10, nos quedan otros 10. El último que vimos es, presenta elementos visuales sólidos. ¿Sí? Digo que realmente, además de tener una ficción sólida, diálogos sólidos, aparezca algo visual atractivo. Algo visual que, por supuesto, como decían más arriba, tenga que ver con la acción, porque estamos viéndolo desde el punto de vista del autor o de la autora, o sea, de quien escribe la historia, no desde el lado del director o directora, quien va a hacer realidad ese proyecto. Bien, punto número 11. Mantén el diálogo breve e impactante. Breve e impactante. Escribir buenos diálogos es casi como una especie de carrera gigantesca en la que uno nunca va a terminar conforme acerca de lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque escribir buenos diálogos implica, entre otras cosas, que esos diálogos sean reales, sean verosímiles, que los personajes tengan voces diferentes, porque entre nosotros los humanos hablamos diferentes, nos movemos diferentes. Y claro, como estamos tan acostumbrados a oír nuestra propia voz y hablar nuestra propia voz, es muy difícil, salvo que seamos actores, actrices, que están con la posibilidad rápida de transformarse en otro, es muy difícil de estructurar una voz opuesta a la nuestra. Sin embargo, cuando se lo logra, y ahora les voy a dar un par de tips para lograrlo, es muchísimo más efectivo. Y a mí me pasa que, de repente, hace 10 años, yo leía diálogos que escribía yo mismo, y me daban vergüencita, ¿no? Digo, dejaba la hoja de lado y decía, ni en pedo nunca voy a triunfar en este medio con semejantes diálogos. Hoy me pasa que de repente dejo descansar un texto un par de días, les aconsejo a todos y a todas que dejen descansar los textos, que no los corrijan ni bien los escribieron, porque necesita un tiempo de descanso solamente para poder leerlos y entender en dónde hay que corregir. Y de repente, hoy me pasa que dejo descansar un texto, y a los 2 o 3 días me sorprendo de las voces. No porque las haya escrito bien, sino porque verdaderamente estoy escuchando cosas diferentes. Eso es un buen resultado. Cuando uno deja descansar el texto y parece que lo escribió otro, no parece que lo haya escrito uno mismo, eso significa que esas voces están bien logradas. Pero, como se trata de un cortometraje, que los diálogos sean breves e impactantes. Que cada cosa que tengan que decir los personajes sea importante. Si estamos en una ficción diaria, si tenemos que escribir una telenovela, seguramente encontremos momentos en donde los personajes no van a decir nada. O van a decir 1000 veces las mismas cosas. Qué sé yo, si somos los guionistas recién hablábamos de Grey's Anatomy, ¿no? Digo, 17 temporadas al aire. Bueno, qué sé yo, a la temporada número 15, a la temporada número 16, es probable que se empiecen a repetir las líneas de diálogo. Pero sin embargo, estamos ante una historia corta de 15 minutos, cada palabra vale. Cada palabra tiene que ser fuerte y contundente para llevar el relato hacia adelante. Y les decía, algunos hacks o tips para escribir buenos diálogos. Primero, leer mucho. Eso te permite enriquecer tu propio vocabulario para poder enriquecer el vocabulario de tus personajes. Segundo, exagerar mucho las diferencias entre los personajes, los discursos, hasta incluso tratar de contar cómo hablan los personajes desde las propias palabras. Siempre hago la misma diferenciación. No es lo mismo un personaje que habla todo locuaz y sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de coma, que todas las palabras van y vienen y se navegan rápidamente en el diálogo del personaje, a un personaje que habla muy pausado, con muchos puntos, con palabras más cortas.
Fíjense cómo de repente, estructurando el propio relato, yo ya puedo darle identidad a el diálogo de un personaje. Leer mucho, distanciar a los personajes de cómo hablan y, en tercer lugar, probar esas voces en algún punto jugando a actuarlas frente a un espejo, grabándose, o simplemente haciendo una lectura en voz alta del proyecto. Bien, número 12. Experimenta con la estructura y el tiempo. Esto ya es para meternos en un terreno más avanzado, ¿no? Digo, ok, ya trabajaron con la estructura inicial, ya trabajaron con la estructura clásica, funcionó, les dio buenas herramientas, tuvieron éxito, ahora experimentemos con la estructura y el tiempo. Con la estructura, digo, contemos la historia de atrás para adelante. Con la estructura, digo, de repente rompamos el texto en el medio y saltemos de atrás para adelante, de adelante para atrás, utilicemos flash forwards, flashbacks, contemos relatos circulares, relatos con un final abierto, con un final cerrado. El tiempo, digo, de repente volvamos a mostrar lo mismo una y otra vez, o ralenticemos el tiempo y que sea todo mucho más estanco y calmo. En fin, experimentar. Cuando ya tienen la primera regla, que era la estructura narrativa concisa y precisa, aprendida y ya la usaron, en los próximos proyectos pueden experimentar, pueden correrse de esa línea narrativa. Número 13, pero no te disperses. Recuerden que estamos contando una historia para espectadores, para un público que nos está viendo, para alguien que está visualizando ese cortometraje o esa obra de teatro. Entonces, no quieren tanta experimentación. La experimentación la dejamos para los museos. Cuando vamos a ver una obra de teatro, necesitamos justamente todo lo contrario. Necesitamos que se esté contando una historia. Entonces, experimenten, pero no se dispersen. 14. Elimina lo innecesario, pero de verdad. Aquí que esto suele pasar con los escritores más amateurs, los escritores que comienzan a transitar un camino en la escritura, que cuando se encuentran que tienen que completar un tratamiento en 10 páginas o un guión de 15 páginas para llegar a los 15 minutos, con esta fórmula norteamericana de un guión, una página por minuto de guión, empiezan a alargar el relato, entendiendo que así van a poder llegar a ese contenido, ¿no? Digo, a los 15 minutos. Entonces, en lugar de darle lugar a la acción en esa nueva página y hacer que la acción crezca y darle más obstáculos al relato, empiezan a alargar el propio discurso señalando cosas como el personaje levanta su mano derecha, se sirve una copa de agua hasta la mitad y la bebe lentamente. Eso es una acción física, no es una acción dramática y poco le va a interesar al espectador cómo está alzando la copa el actor o el personaje. Incluso el actor, cuando lea en el guión esa acción física tan marcada y tan definida, seguramente le va a proponer al director romperla, porque va a sentir que lo están guiando demasiado en su creación como actor o como actriz. Entonces, escribir es reescribir. ¿Qué significa esto? Que salvo seamos Orson Welles o Alfred Hitchcock o, no sé, William Shakespeare, cuando escribimos, tenemos que leer lo que escribimos, corregirlo y en la corrección reescribir. Cortar lo que no es necesario. Pero de verdad, cortar lo que no es necesario, lo que no sirve. Si de repente la historia queda más corta, por algo será, porque nos está pidiendo esa historia otro formato, que no sea el de 15 minutos. Quizás es el de 8 minutos, quizás es el de 3 minutos. Quizás nuestra historia no sea para un cortometraje, sino sea para un largometraje, y necesite más tiempo para desarrollar ese conflicto dramático. Allison dice, en cuanto a esa fórmula americana,
¿Ya no se ocupa o hay más? A ver, la fórmula americana, la de una hoja, una página de guión por minuto, es súper eficaz. La verdad que es así. Estamos hablando de escribir Urer New, tamaño 12 a interlineado 1,5, trabajar con algún software de escritura audiovisual profesional. Por ejemplo, ahí se los estoy escribiendo, el Final Draft. El Final Draft es como una especie de Word, pero para escritores, para guionistas. Entonces, si estamos utilizando el Final Draft, y lo he comprobado con la práctica, escribimos un guión de 15 minutos y van a ser aproximadamente 15 páginas. Pueden ser 14, pueden ser 16. El tema está en que lo son para un determinado tipo de cine. Es un cine muy puesto en la acción dramática, en la imagen como acción y en los personajes clásicos, como lo es el cine norteamericano. Cualquier ficción diaria argentina, de las últimas que estuvieron dando vueltas, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, uno agarra un guión de esa serie y van a tener 45 páginas, porque son aproximadamente los 45 minutos de película. Ahora, si uno agarra, por ejemplo, un guión de una película independiente argentina, yo tengo guiones de, por ejemplo, Historias Extraordinarias, una película maravillosa de Mariano Ginás. La película tiene 3 capítulos de 3 horas cada uno, dura 9 horas en total. Entonces uno diría, 6 por... No quiero hacer la cuenta porque yo para matemáticas soy malísimo, lo mío son las letras, definitivamente. Pero bueno, digo, imaginen que dice 500 minutos, o sea, son 500 páginas. Y el guión apenas tiene 200 y piquito de páginas. ¿A dónde fue a parar la otra mitad de las páginas? Bueno, es que la manera de contar de Mariano Ginás definitivamente no se adapta a esa fórmula norteamericana de una página, un minuto. Entonces, no le den bola a esa teoría, salvo que estén escribiendo una ficción específicamente clásica, más tirada a el estilo norteamericano. Por eso es que la llamamos fórmula americana, fórmula norteamericana. Bien, tip número 14, vamos con el tip número 15. No expliques, solo muestra. Este aquí otro de los errores que cometemos cuando iniciamos nuestra carrera. Y les digo, cuando iniciamos, desarrollamos y cuando estamos todavía en crecimiento de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque como nuestra formación implica muchas veces que en el secundario, no digo que en la escuela secundaria, nos enseñen sobre literatura, y en la literatura todo está explicado, porque la idea es que el lector vaya imaginándose la acción dramática, vaya imaginándose los espacios, vaya imaginándose lo que sucede. Cuando empezamos a escribir guión, que tenemos que ser concretos, que tenemos que ser exactos y precisos, acá la imaginación no cuenta, porque lo que tiene que suceder en el guión es acción pura, es imagen pura, es aquello que se va a ver en la pantalla, no mucho más. No el espectador que tenga que imaginar eso que está sucediendo, sino un director que tiene que llevar a la realidad esa imagen construida por el guionista. Entonces, muchas veces como escritores amateurs, lo que hacemos es tratar de emular la fórmula literaria, donde explicamos. Y entonces ponemos frases como, Juan se enamora perdidamente de Evangelina. Es amor a primera vista. Hermoso. Para un cuento corto. Hermoso para una novela. Hermoso para un poema, si se quiere. Pero en cine no me funciona. ¿Por qué? Porque el amor no se ve, y menos el amor a primera vista. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos sentir. Otra cosa muy diferente sería mostrar ese amor. Juan se encuentra con Evangelina en la calle. Evangelina tiene los ojos celestes y el sol le pega en los ojos. Voy a empezar de nuevo para lo guardé. Vamos de nuevo. Juan se encuentra con Evangelina en la calle. El sol pega el rostro de Evangelina y los ojos verdes destellan el brillo del sol. Juan sonríe. Listo.
No necesitamos más. Es solo imagen. No hay nada explicado. Simplemente presenta expuesto para que el director después decida qué tipo de encuadres o con qué tipo de encuadres voy a contar eso que está sucediendo en mi guión. Entonces, no expliquen, sino que muestren. Habiendo llegado al tip número 15, les voy a proponer el desenlace del pequeño ejercicio. Y para aquellos que quieran y se animen a narrarlo o a contarlo, después les voy a dar unos minutitos para que alguno o alguna se anime a contarlos o por lo menos nos los escriban en el chat. Entonces, teníamos un primer personaje, un personaje del presente, un personaje cercano, un personaje que conozcan mucho, al que vean mucho. 2, haciendo algo que odien hacer. 3, en un espacio que amen, en el que tengan ganas de estar, pero que lamentablemente por la cuarentena no pueden llegar o no pueden ir o no pueden visitar. Y finalmente, a esa misma escena, de repente le suman un personaje del pasado. Un personaje del pasado de ustedes. Un compañero de colegio, el papá de alguna amiguita, un amigo o amiga, un maestro, el almacenero del almacén en el pueblo en el que vivíamos, un familiar, cualquier tipo de personaje que sea del pasado, el que no vean hace muchísimo tiempo, pero que tengan recuerdo de ese personaje. Y esos 4, personajes del presente, acción dramática acción física que no nos guste hacer, en un espacio que sí nos gustaría estar, no podemos estar, y un personaje del pasado, escríbanlo brevemente, desarrollenlo brevemente, en un ratito les voy a decir para qué les va a servir esto. Tip número 16. Crea un final ingenioso o sorprendente. Oh, mamá. ¿Por qué? Porque si hace un ratito decíamos que los diálogos era lo más difícil de escribir, estábamos confundidos, estábamos cerrados. Porque lo más difícil de escribir en un cortometraje es el final. He ido a ver 1000 obras de microteatro. Me gusta mucho el género del microteatro y la verdad es que me gusta el espacio, me siento cómodo en el espacio. Muy pocas veces me he encontrado con una historia que cierre contundentemente. De hecho, los 3 microrelatos que escribí les cuesta cerrar. Funcionan, pero hasta ahí. Porque escribir un final rotundo y contundente en un cortometraje es una tarea magistral a la que tenemos que dedicarle mucho tiempo. Si ustedes ya saben y ya tienen definido el final desde el comienzo del relato, eso creo que les va a facilitar la tarea. Ahora, si tienen que trabajar la acción dramática para que llegue a ese resultado, para que llegue a ese final, es ahí las trampas de la escritura del formato corto que nos llevan a resolver el desenlace de manera apresurada. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. No tiene que ser apresurado. Tiene que ser ingenioso, sí. Tiene que ser sorprendente, sí. Tiene que ser contundente, sí. Pero no tiene que ser apresurado. Tenemos que ir previéndolo. De alguna manera, adelantándonos a ese desenlace de a poquito, en los últimos 3 o 4 minutos de relato, para que en ese último minuto llegue y tache, ¿no? y corte de golpe rotundamente la historia. Y proponga eso, un final. No digo cierre, que termine, que sea concreto, que sea contundente. Es muy difícil, pero les aseguro que si lo tienen, la ganancia narrativa va a ser mucho mayor. Como les decía, en Pan de Leche, el final era que de repente ella se enojaba porque él no le quería pagar, y entonces le arrebataba la botellita de whisky con la que las viejitas condimentaban los panes o las facturas. ¿Era contundente? Sí. ¿Era ingenioso? ¿Era sorprendente? No tanto. Lo que le faltaba era que hubiera un poco
más construido desde atrás, todo desde los minutos, desde el minuto 12, 11 de relato, para que cuando llegara fuera, sí, más contundente, más preciso. Pero bueno, eso indudablemente con el estreno, en el medio de la vorágine del estreno, cuando uno tiene que llenar la obra y sacarla a la luz, sucedió que no le encontramos en el momento ese desenlace tan rotundo y contundente. ¿Era funcional? Sí, pero para mí le faltó incluso una vueltita de tuerca, una vueltita de horno, unos minutitos más en el horno para terminar de desarrollar. Por eso es que, insisto, vean muchos cortometrajes, porque al ver cortometraje uno rápidamente entiende la estructura narrativa de ese formato corto. O vean muchas obras de teatro de microteatro. Tip número 17. Termina la historia a tiempo. Esto tiene que ver con acelerar la acción, o mejor dicho, con no acelerar la acción. Dense tiempo para que el espectador entienda qué es lo que pasó. Porque no hay nada peor que resolver un conflicto gigantesco en el último minuto rápidamente para que todo cierre y que el espectador se quede ahí parado sin saber a dónde ir. Terminen la historia a tiempo. Es más, creo que preocúpense más por el final del cortometraje, por el comienzo del cortometraje o de la historia corta o de la obra corta, que por el desarrollo de la acción. Si ustedes tienen un principio contundente y un final contundente, el espectador va a salir agradecido. No importa cómo haya sucedido el desarrollo. Principio contundente, final contundente, espectador agradecido, se los puedo asegurar. Tip número 18. El título de tu proyecto también es esencial. Decíamos, ¿no? Digo, instrucciones para desactivar una bomba. Fácil de entender, fácil de interpretar, que el espectador sepa qué es lo que va a ver en este cortometraje, para empezar a guiar de alguna manera la sorpresa o la idea detrás del corto, o incluso la mirada. Pan de leche, ¿no? Digo, este concepto que trabaja un poco la sexualidad, la inocencia del personaje, hasta incluso que adelanta la trama sin evidenciarla demasiado, en donde quizás hasta pueda vender desde la imagen, ¿no? Digo, desde la historia. Pan de leche. ¿En dónde está el pan de leche metido en la historia? Nosotros obviamente no lo revelábamos. Yo se los revelé a ustedes para que entiendan cómo era el transcurso de la historia. Pero en el microteatro se revelaba en el medio, ¿no? Digo, no sé. No vendíamos todo porque si no, no sería para nada efectivo. Entonces, el título de tu proyecto también es esencial. Es esencial a tal punto que lo que nos sucede es que estamos en un medio que lamentablemente tiene muchísima competencia. ¿Vieron la cantidad de concursos que ha habido durante toda esta cuarentena? Fondo Nacional de las Artes, Proteatro, Instituto Nacional del Teatro, el INCA, y las salas, ¿no? Digo, el Cervantes, el Centro Cultural San Martín, el Teatro San Martín, Caras y Caretas, ha habido Timbre 4, ha habido miles de concursos. Y en cada concurso se presentaron 300, 600, 1500, 5000 participantes en el concurso del Fondo Nacional de las Artes de Audiovisual. O sea, es una locura la cantidad de gente que está haciendo proyectos. Entonces, cuando mandemos un proyecto, tenemos que 5000 en el Fondo Nacional de las Artes Audiovisual. Tenemos que ser súper prolijos en lo que estemos presentando. Desde el minuto cero, que el nombre llame la atención, que la historia llame la atención, que la carpeta que entreguemos llame la atención. Esto es casi, nace desde mi obsesión. Yo soy muy obsesivo cuando entrego un proyecto nuevo, pero creo que la frase de lo esencial es invisible a los ojos, en el mundo del audiovisual no funciona para nada. Acá lo esencial tiene que ser necesariamente visible para los ojos, porque queremos hacer cine, queremos hacer teatro. El teatro y el cine es netamente visual, ¿no? Digo, también auditivo, pero visual principalmente. Bien, últimos 2 tips. Número 19. Empápate de historias cortas. Hay microrelatos,
hay cuentos cortos, cortometrajes, series de ficción, miniseries, ficciones generadas en cuarentena, Microteatro Buenos Aires, Teatro Bombón, Teatro Wi-Fi, Microteatro Online, que no es Microteatro Buenos Aires. Hay un montón de lugares en donde uno puede constantemente ver proyectos de ficciones cortas. Empaparse de esas ficciones cortas hacen que en algún punto estemos justamente viendo cuál es nuestra competencia, viendo qué historias funcionan, viendo, por ejemplo, en YouTube qué cortometrajes tienen más visualizaciones, hasta incluso analizándolo casi, si se quiere, de manera estadística, no digo qué historias funcionan para los espectadores, o simplemente para encontrar aquellos relatos a los que no queremos contar, que no queremos decir, que no nos interesan, y oponernos a ellos. ¿Puedes dejar las plataformas donde podemos verlas? Sí, como no. Ahora en un ratito empiezo como a acumularles algunas cositas y les paso varios links para que puedan visualizar cortometrajes u obras de teatro. Les iba a decir algo y colgué mentalmente. Bueno, en cualquier momento vuelve, como dice Mirta, creo que es, digo, vuelve y lo diré. Bien, y el último tip, el último hack, que es el número 20, dice, si no funciona, no te desanimes y vuelve a intentarlo. Estoy con la esperanza a flor de piel. La cuarentena nos arruinó a todos este año, 2020. Los teatros se cerraron, las salas de cine se cerraron y es muy difícil poder proyectar un nuevo proyecto, perdón, valga la redundancia, pensar en un nuevo proyecto, construir un nuevo proyecto en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Digo, donde las salas continúan cerradas, donde el teatro por streaming no funciona tanto, donde recién las ficciones empezaron a grabarse con protocolo hace muy poco tiempo y además un protocolo cuesta el doble o el triple poder hacer una ficción. Sin embargo, en el medio del proceso creo que pude ver un lugarcito de luz y eso es lo que me gustaría transmitirles con este punto número 20. Pero como Santiago me pide volver al punto 19 primero, vamos a volver al punto 19 primero y ahora cierro con eso que estaba diciendo. Era chiquitito, Santiago, el punto 19, que es empápate de historias cortas. Tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con leer microrelatos, cuentos cortos, ficciones cortas, ver cortometrajes o ir al teatro a ver obras de microteatro cuando puedan. Es importante entender que el formato corto, la ficción corta, tiene una estructura muy diferente a cualquier otro relato. Entonces, indudablemente tenemos que llenarnos de ese tipo de ficción. Bien, y volviendo al tip número 20, si no funciona, no te desanimes, vuelve a intentarlo. Esta es mi mirada. Seguramente muchos de ustedes tengan toda la esperanza puesta en un curso, ¿no? Digo, en ganar un concurso de ficciones cortas, o ganar un concurso de largometrajes, de series de ficción, de obras de teatro. Y es probable que muchos de ustedes los ganen, no sé si hoy o mañana, quizá pasado. Es muy probable también que muchos de ustedes no los ganen. Pero no hay que bajar los brazos. En primer lugar, ¿por qué? Porque se puede hacer sin necesidad de ganar un concurso. Se puede hacer una ficción con una simple cámara, con una simple idea, con unas simple ganas de sentarse a estructurar un relato y hacerlo realidad. Entre los enlaces que les voy a compartir ahora en un ratito, van a encontrar el de Matcha Contenidos, que es mi productora. Una productora que formamos con mi marido y en el que hacemos lo que nos gusta hacer. En principio teatro y ahora también audiovisuales. Y durante la cuarentena estuvimos haciendo eso. Hicimos una serie de ficción que empezó siendo simplemente una experimentación, ganas de contar un relato, de encontrarnos con nuestros amigos actores y proponerles hacer algo juntos.
Después fue creciendo y de repente veíamos que cada capítulo era visto por 10.000 personas en Instagram. Lamentablemente Instagram nos cerró la página, así que todas las visualizaciones las perdimos, pero por suerte nos quedó la página de YouTube, donde las visualizaciones son menores, pero incluyen 3.000 vistas cada uno de los capítulos, que es bastante para una ficción que nos salió 0 pesos. La hicimos simplemente con actores que tenían ganas de actuar, con un guionista que tenía ganas de escribir, con un director que tenía ganas de dirigir, y con un montajista que tenía ganas de darle desarrollo a ese relato. El primer capítulo es simple, tiene muy pocas herramientas audiovisuales, y a la medida que fue avanzando los siguientes capítulos, fue creciendo la historia. A partir de ahí hicimos microrelatos, microteatro, mandamos microteatro va, lo aceptaron en primer lugar, después no terminaron de convencerse con lo que habíamos hecho en la grabación. Nos lo quedamos nosotros y lo sacamos nosotros. A la gente le gustó, al público le gustó. Tiene casi 10.000 vistas en Instagram. De eso se trata. Si no funciona, no se desanimen, vuelvan a intentarlo. Y no se queden con los brazos cruzados. Hagan proyectos y utilicen las redes sociales, que son gratuitas, para darse a conocer, para que el público los conozca. Porque más allá de los concursos, más allá de los premios, los que verdaderamente te van a apoyar en tu carrera y van a hacer que que ustedes puedan construir una carrera, va a ser el público. Yo cuento esto siempre hacia el final de uno de este tipo de encuentros, porque me parece que les puede llegar a servir para entender de qué se trata esto de escribir para otros, ¿no? Digo, escribir para los espectadores. En el 2017 estrené una obra muy personal que se llamaba Gordofobia a rodar mi vida. Era un musical sobre la gordofobia. Un musical sobre las fobias a los cuerpos que no son como la sociedad marca. Un musical que a mí me ayudó personalmente para sanar, para encontrarme con mi cuerpo, para amar mi cuerpo. Pero que también me ayudó a poder desarrollarme profesionalmente, porque tenía ganas de hacer un musical, porque tenía ganas de hablar sobre la obesidad y sobre cómo el mundo ve la obesidad en un musical. La obra pasó sin pena ni gloria para los premios. Incluso hay un premio sobre musicales que ni siquiera estuvimos nominados. La obra pasó sin pena ni gloria para la crítica, porque la crítica es muy específica y como era un jukebox musical, o sea, un musical hecho con canciones ya conocidas, en este caso canciones de los 90, del pop latino de los 90, el nombre del musical es Gordofobia a rodar mi vida. Ahora después les comento todo porque vamos a hacer una actividad linda con Gordofobia para aquel que la quiera ver. Pero, y esto es lo que quería contarles, y con esto cerrar un poquito esta parte del taller y contestar preguntas. Lo que me gustó la segunda temporada, fíjense que, aunque la crítica no acompañó, aunque los premios no acompañaron, el público acompañó, porque estuvimos en el Maipo Cabaret, en el Teatro Maipo, uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, en 2 temporadas completas, 2 temporadas de 10 funciones cada temporada, 20 funciones en total, más de 120 personas por función. Y en la última función, la función despedida del segundo año, se acercó una chica joven, gordita, a saludarme y a preguntarme: ¿vos sos Nico, el autor de la obra? ¿El autor y director de la obra? Sí. Bueno, gracias, le agradezco por haber venido a vernos. Y me dice: no, gracias a ustedes. Soy fan de la obra, la vi 7 veces. Eso a mí me quebró por dentro, me llenó de felicidad, de haber participado durante años en concursos y no ganarlos, haber estrenado un montón de obras que la crítica, como les decía, ¿no? Digo, pasaron sin pena ni gloria por la crítica, que de repente una personita chiquitita y que parecía insignificante te diga: vi la obra 7 veces. Eso es una locura. Es como de repente alguien está tan fanático de tu cortometraje, como yo soy fanático de muchos cortometrajes, se los pase a mis estudiantes una y otra vez.
Así que no solamente les deseo que les pase esto, sino que si no ganan premios, si no ganan concursos, si no encuentran fácilmente un productor que les produzca, no se queden brazos cruzados, no se desanimen, vuelvan a intentarlo y autoproduzcanse, autorrealicen sus proyectos para ver que no es tan difícil de lograr. Tienen las redes sociales para poder gestionar sus proyectos. Como les decía, con una cámara, un equipo simple, ideas, buenos guiones, actores que seguramente se van a animar a desarrollar un proyecto con ustedes, no van a necesitar mucho más. Empiecen por lo chiquito, empiecen por el microrrelato, por un cortometraje, por una obra de teatro corta, y denlo a conocer al mundo para que lo llenen de likes y para que ustedes vayan haciendo carreras desde ahí. Agus dice, ¿dónde recomendarías subir los proyectos terminados aparte de YouTube e Instagram? Bien, en primer lugar, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, hay muchos festivales de cine que son virtuales. Entonces, busquen en Google festivales de cine o festivales de teatro y háganse como una especie de carpetita donde tengan todos los festivales, las fechas de convocatoria y manden material a esos festivales. Hay muchos festivales, por ejemplo, en la Argentina, que están recibiendo materiales. Han habido materiales de alumnos muy buenos, muy interesantes, que han llegado a estrenarse en festivales. De hecho, no sé si Omar estará conectado todavía a la clase. Omar es ahí está conectado Omar. Gracias, Omar, por estar ahí del otro lado. Omar es un exalumno al que tengo mucha estima y que con el guión que escribió en la clase de guión para la facultad, lo presentó a un concurso, lo ganó y le produjeron el cortometraje. Así que, digo, espacios hay a montones, ¿sí? Espacios hay a montones. Ahí Francisco menciona Film Freeway y Victor Fest Home. La verdad es que hay miles de festivales. Festivales de cine, insisto, YouTube e Instagram. Busquen y sobre todo ármense una base de datos, ¿no? Digo, una base de datos en Drive donde tengan los nombres de los festivales, cómo mandar el material, la fecha de envío de los materiales, y vayan como tildando las casillas y mandando los materiales a los diferentes concursos. Es importante que estén como en constante movimiento, porque insisto, la competencia es tanta que tenemos que encontrar el lugar para cada uno de nosotros. Quizás es muy diferente. Yo tuve la posibilidad de, cuando estaba en el tercer año de mi carrera de cine, ir con mi cortometraje, con mi tesis, al Festival de Mar del Plata y presentarlo en competencia. Y fue hermoso eso. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Digo, de que tu cortometraje de repente estuviera en un festival. Y una vez que está en un festival, es probable que también lo llamen de otros festivales para que el cortometraje esté. Y de repente el corto se veía en París, se vio en México, y es una locura que eso suceda. Así que ármense ese pequeño backup de lugares a donde mandar los materiales. No dejen de visitar las páginas dedicadas al cine. No solamente Argentina, sino también de Europa, por ejemplo. Y es importante esto, anímense a mandar la típica frase del "no ya lo tienen", es súper exacta para esto, ¿no? Digo, ustedes manden, después ven, si no funciona, no funciona, pero quizás de repente funciona. Eso está buenísimo, no hay que quedarse quietos, quietas. Bien, bueno, estamos llegando al final del taller. Ahí tienen mis redes. En Instagram y en Twitter me encuentran como @s_nico y mi mail es nicolas.sorribas@gmail.com. Más allá de que ahora me voy a quedar unos 10 minutitos respondiendo preguntas, tienen mi mail para escribirme
y para proponerme lo que quieran proponerme, digo, si tienen algún texto que quieran que les chusmee, les lea, o quieren hacerme alguna pregunta de algo que les quedó colgado de la clase, o quieren, no sé, proponerme algún corto para que vea, por supuesto que es súper bienvenido. A ver, Alison dice, en Onda Media hay realizaciones chilenas de todo tipo. Cortos también, si les interesa, para la chica que preguntó por plataformas para ver cortos, ahí lo ponen ondamedia.cl. Desde ya, Alison, te agradezco y ya la abrí para que me quede, porque no la conocía y está buenísimo poder visualizar cortos. Realizaciones chilenas. Hay algo que a mí me interesa muchísimo, que es, nosotros nos es muy difícil encontrarnos con la producción cinematográfica de los países hermanos, ¿no? De Chile, por ejemplo, de Uruguay, de Perú. Y este tipo de encuentros nos facilitan como encontrarnos con otras cinematografías. Eso es hermoso. Así que gracias, Alison, por mencionarlo. Si alguien quiere visualizar lo mismo, pero en el cine argentino, tienen estas páginas, cinemaargentino.com, y si no, también cine.ar. A ver, Camila dice, Sergio dice, muy bueno el taller, abrazo, gracias, Sergio, a ustedes por prenderse en estos Open DC. Camila, ¿podrás escribir tu Instagram por acá? Claro, @s_nico. ¿Podrás repetir el nombre de tu compañía? Dice Carlos Martín, claro. Matcha Contenidos. La página es matchacontenidos.info. A ver. Dianela, empiezo a seguirte en Instagram, gracias. Voy a seguirlos a ustedes también. ¿En qué página se pueden ver películas latinoamericanas? Bien, bueno, en Cinema Argentino hay material que es argentino y latinoamericano. Después tienen un par de páginas que para mí están buenísimas, que son como aplicaciones que están buenísimas, que se llaman y Movie. Movie son dos aplicaciones como Netflix, son pagas, pero ambas tienen creo que un mes gratuito. La verdad es que tienen muy buen material. En Qubit hay bastante material latinoamericano y argentino, y en Movie hay mucho material europeo y latinoamericano. Casi siempre renuevan la cartelera, pero es muy interesante la cartelera de Movie. Creo que tiene por lo menos un mes gratis. Tiene. ¿Qué más? Ahí, retinalatina.org, Laura Amado menciona, también voy a empezar a seguir a Retina Latina. Me encanta el nombre, muy bueno. Victoria, gracias por el taller, gracias a vos por haber estado, Victoria, en el taller. Lourdes, saludos desde Venezuela, saludos Lourdes y saludos a los venezolanos. Tengo la carrera de docente me ha dado grandes amigos, ex estudiantes, grandes amigos de toda Latinoamérica, y tuve la posibilidad de llevar una de mis obras, No tomates en mi casa, a Lima, así que tengo muy, muy lindos recuerdos de ese viaje a Lima. Gracias por el taller, dice Camil, gracias a vos, Camil, por estar. Juan, también muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupe. Hay gente de Perú ahí conectado, muchas gracias por haber estado. Stephanie, Lautaro, otro exalumno de Lauti, gran exalumno. Qué lindo que hayas estado, Lauti, me gustó oírte, me gustó verte. Mucha merd en los concursos. Ahí también Santiago desde Perú, me encanta que esté Perú conectado. Amo Perú, la verdad que Lima es una ciudad bellísima, a la que tengo muchas ganas de volver. Bien, muchas gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias a todos por estar conectados. Otro limeño ahí dando vueltas. Qué lindo ver tantos limeños. Charmina, sí. Si quieren me pueden escribir por Instagram tranquilamente. Si no, también mandarme un mail a nicolás.sorribas@gmail.
sin lugar a dudas les voy a contestar. Aclaren que son, que estuvieron en el OpenDC de microrelatos para saber de dónde vienen. ¿Habrá carreras online de cine? ¿Comenzará esa nueva modalidad? No sé si hay alguien conectado de los Open escuchando como para responder si está abierta la carrera de cine online o no. Por lo que tengo entendido, sí está abierta la carrera de cine online, por lo menos alguna de las materias. Esa es la idea de la UP. Pero de todas maneras pueden entrar a palermo.edu/DIC y chusmear ahí a ver si está esa información. Sí, están contestando ahí las chicas de los Open. Todas las carreras en este momento son online, así que tranquilamente pueden conectarse. Decir de vuelta al email, como no, nicolás.sorribas con B corta y S @gmail.com. Gracias, Marianela, por las palabras. La idea es eso, son talleres abiertos, no solo son para la comunidad de Palermo, sino también para otros estudiantes, otros profesionales que tienen ganas de perfeccionarse en el mundo de la narrativa, en el guión en este caso, pero también tienen un montón de otros talleres. No se olviden de entrar a la página de los OpenDC.edu/OpenDC, porque esta semana comenzaron, pero hay 2 semanas más de talleres gratuitos, así que sé de muchos colegas que están dando talleres, así que ingresen que está buenísimo, que están buenísimos. Saludos desde Colombia, qué lindo escuchar tantos lugares tan lindos. Voy a pasar los 2 cortos, los enlaces de los cortos que tenía ganas de mostrar, pero por cuestiones de tiempo no pudimos verlo. Este corto se llama The Black Hole, es un video minuto, 2 minutos de ficción, que es muy difícil contar en 2 minutos de ficción. Y este otro cortometraje es Zombies, que es un corto argentino que yo amo, que me encanta. Que creo que les va a gustar muchísimo. René, ¿se queda grabada la sesión para los que llegamos tarde? La sesión está grabándose, imagino que después estará subida en alguna página de los Open o algo por el estilo. Si podés contestarle, creo que era Agus de los Open, ¿no? O Lira de los Open, pregunta. Sí, estarán disponibles las grabaciones a partir del 30 de noviembre en la página de los OpenDC. Bien, muchas gracias. Bueno, a partir del 30 entonces va a estar la clase disponible. De todas maneras, René, si querés, mandame un mail a nicolás.sorribas@gmail, que te comparto las diapositivas al menos. Así los que quieran las diapositivas me las piden y se las paso por mail. Bien, bueno, vamos llegando al final de este microtaller, de este OpenDC. Empecé muy timidón porque le tenía muchas ganas al microtaller. Me gusta mucho encontrarme con gente profesional que viene a buscar esas herramientas para enriquecer sus conocimientos. Entonces, los primeros 5 minutos estaba muy nervioso, le tenía mucho miedito al microtaller, pero una vez que después me liberé, creo que se dio bastante lindo y bastante como lo venía soñando. Así que les agradezco a todos y a todas por haber estado ahí del otro lado conectados y conectadas. Y como decía en la diapo anterior, no dejen de escribir. Escriban, ¿sí? Escriban, compartan lo que escriban con la gente, con gente amiga. Nunca hicimos nada finalmente con la actividad. Bueno, lo que les quería decir con respecto a la actividad es que me colegué con el cierre de la clase. Lo que les quería decir con respecto a la actividad es que ya con eso tienen la materia prima para o un cortometraje o una obra de microteatro. No necesitan más. 2 personajes, un espacio y un conflicto dramático. Con eso ya tienen materia prima para escribir. Así que si alguno o alguna se anima a escribir un relato corto y mandármelo por mail a nicolás.sorribas@gmail para que lo lea, es súper bienvenido de hacerlo. Bien, bueno,
Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados en este OpenDC. Y como les decía, no dejen de escribir, no dejen de intentarlo, que el público siempre agradece, y el encuentro con el público es lo más lindo que hay. Así que muchas gracias a todos por estar conectados, a todas por estar conectadas desde el otro lado, y nos vemos en el futuro. Ojalá que nos veamos una vez que termine esta cuarentena y nos vemos presencialmente en algún lado para disfrutar, para seguir disfrutando del cine y del teatro. Un abrazo grande a todos y a